Segundo bloque del programa y seguimos presentándote algunas de las tantas e interesantes voces que desfilaron por estas jornadas de conciencia ambiental que se llevaron a cabo aquí en la primera semana de octubre en nuestra ciudad de Santa Fe. Una de ellas es la licenciada Graciela Mandolini. Ella es docente y nos va a invitar en estos minutos que vamos a escuchar y ver ahora en esta entrevista que le hiciera Fernando Zambullo, nos va a invitar, decía, a pensar sobre la educación ambiental desde un concepto más grande, no desde mi pequeño pueblo, desde la ciudad, ni siquiera de nuestro país, sino insertados en el continente latinoamericano. Y fundamentalmente nos va a hablar de la necesidad de que estos temas, estos tópicos puedan discutirse en la escuela, puedan desarrollarse como materias, puedan tener su didáctica, puedan tener su pedagogía, e inclusive cómo abordarlas. Nos va a decir en algún momento no hacerlo en forma desarticulada, sino poder unirlo. Es la licenciada Graciela Mandolini. En el ámbito donde yo trabajo, que es el educativo, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, que en realidad ha sido una perspectiva teórica y práctica sobre la que han avanzado las instituciones educativas a partir de lo que ha sido las posibilidades de formación que nos ha dado el sindicato. Nosotros allá por el año 99, 2000, ya CETERA y AMSAFE empezaron a plantear la necesidad de abordar el tema de la educación ambiental porque era inminente tomar actitudes de preocupación y cuidado respecto a la situación que se estaba viviendo ambientalmente. Y fue en ese contexto donde quienes nos acercamos en un primer momento sentimos que hacer educación ambiental era un modo de hacer educación. Y en ese sentido también empezamos a trabajar en las escuelas a partir del diseño de propuestas curriculares concretas. Curricularizar la educación ambiental puede tener muchísimas posibilidades en función de la apertura que querramos generar en las instituciones, pero nosotros hemos participado en el diseño de propuestas educativas concretas, en diseños curriculares donde aparece la educación ambiental como un espacio curricular, pero también en espacios donde la educación ambiental transversaliza la propuesta de trabajo de toda una carrera. Hemos pensado que los compañeros docentes teníamos que generar posibilidades de acceso a la perspectiva de la educación ambiental desde la configuración de seminarios, de instancias de capacitación, la participación también en instancias de postítulo, de posgrado, y tanto CETERA como AMSAFE siempre han acompañado todos estos procesos de producción de saberes y han en algún punto generado propuestas que han sido altamente enriquecedoras para todos los docentes de la comunidad santafesina. Yo creo que en este momento hay como una mayor preocupación respecto a cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, fundamentalmente porque en los medios empiezan a aparecer señales de estas preocupaciones respecto al cambio climático, a problemas que se generan de polución y de contaminación, a la gestión de los residuos. Entonces empiezan a aparecer como grandes preocupaciones. Sin embargo, desde la perspectiva que nosotros promovemos, hacer educación ambiental no significa preocuparnos exclusivamente de esos problemas. Nos preocupamos de esos problemas, pero también de otros, que tienen que ver con pensar en la generación de conciencia, en la importancia que tiene también la educación y lo social, en la articulación con la producción de conocimientos en torno a temas que tengan que ver exclusivamente con la naturaleza, y cómo lo social está imbricado con esta cuestión natural. Históricamente lo que hemos hecho a veces es trabajar desde una perspectiva que divide a la naturaleza de la sociedad y la cultura. Y justamente a partir de esta semana de conciencia ambiental y de toda esta política de acceso a la educación ambiental que ha promovido el sindicato, lo que intentamos es articularlo. La sociedad, la naturaleza y la cultura forman un entramado del que bueno, nosotros somos parte, formamos parte y tenemos que abordarlo integralmente. Las escuelas rurales, las escuelas agrotécnicas a veces están sometidas a este tipo de prácticas porque están muy próximas a las zonas rurales. Pero también las escuelas en los espacios urbanos se ven sometidas a situaciones que tienen que ver con dificultades desde contaminación hasta
Cuando hablamos desde la perspectiva ambiental, nosotros estamos abogando por integrar naturaleza y cultura, y también las problemáticas sociales tienen que ver con este pensamiento ambiental latinoamericano que yo te señalaba, con el que recién compartíamos, ¿no? Que tiene que ver con justamente en sociedades que están excluidas o que pasan por situaciones de marginalidad y viven problemáticas sociales. Esto también necesita un correlato de atención desde la perspectiva educativa que integre lo ambiental, porque esos jóvenes, esos niños que se acercan a la escuela vienen de vivir problemáticas sociales, culturales, que en definitiva también se proyectan en su estancia en la escuela, y nosotros tenemos la obligación de atenderlas. Y del campo educativo, intelectual, pasamos al campo de la acción. Hubo muchísimas personas por demás de interesantes en estas jornadas, y una de ellas Carlos Vicente. Carlos hace décadas que viene trabajando y batallando por una soberanía alimentaria. Forma parte de un instituto muy digno, es el Instituto Grain, que apoya a los campesinos, apoya a aquellos trabajadores de la tierra que quieren hacerlo de manera por demás de saludable. Ellos están trabajando hace mucho tiempo por la soberanía alimentaria. Hablamos con él y hablamos de muchas cosas, pero lo que vamos a poder compartir con ustedes ahora, por un lado, es su rol, su función, qué es lo que están haciendo. Y por otro lado, que nos parece por demás de importante, este homenaje que le hace al colectivo Paren de Fumigarnos en sus 10 años de existencia. Por un lado, para mí es muy emocionante porque la lucha aquí de los colectivos de la provincia de Santa Fe contra las fumigaciones, el Paren de Fumigarnos, es un ejemplo para todo el país y para toda América Latina. Entonces, realmente estar con quienes están protagonizando estas luchas, con la articulación que existe entre la sociedad civil, la campaña, los sindicatos docentes, es bien potente y es, como digo, un ejemplo de cómo se debe enfrentar un problema que es colectivo y que muchas veces se toma sectorialmente como solamente un problema ambiental, cuando es un problema que atraviesa a toda la sociedad. Y bueno, esperando poder aportar a estas jornadas desde la visión del trabajo que hacemos en Grain, que trabajamos en toda América Latina acompañando a organizaciones que a nivel local justamente están defendiendo sistemas alimentarios para alimentar a los pueblos, ¿no? Nuestra organización es una pequeña organización internacional. En América Latina somos 3 personas que básicamente trabajamos acompañando a los movimientos sociales. Nosotros hacemos investigación, hacemos difusión, hacemos capacitación, y tenemos muy claro que además de estar criticando a este modelo corporativo que se está apropiando de nuestros sistemas alimentarios para convertir lo que siempre fue la base de la alimentación de los pueblos, la agricultura como productora de alimentos, para convertir en una industria productora de mercancías. Además de criticar ese modelo, de criticar los transgénicos, las fumigaciones, la deforestación que produce el modelo, etcétera, estamos trabajando junto a las organizaciones en aquello que es la soberanía alimentaria, que es la posibilidad de producir alimentos a partir de la decisión de los mismos pueblos para que nadie pase hambre. En Argentina es un crimen que haya desde un 30% de pobres hasta millones de personas que pasan hambre, porque tenemos alimentos suficientes en el mundo, hay suficientes alimentos para alimentarnos a todos los que vivimos en este planeta, y lo que necesitamos es cuestionar el modelo de producción y cuestionar la redistribución de los alimentos. Y como esto es posible, la soberanía alimentaria ya no es una utopía, sino que es algo que se está construyendo desde las organizaciones campesinas, de agricultores familiares, de pueblos originarios, y bueno, la idea es multiplicar esto para que no solo esté en las bases, en lo que hacen las organizaciones, sino también se convierta en políticas públicas, ¿no? Lo central está en la transformación de un modelo de agricultura industrial hacia un modelo de agricultura agroecológica que respete los ecosistemas, que sea para la producción local, pero sobre todo que esté en manos de las organizaciones campesinas, de los productores familiares, la posibilidad de decir qué cultivar para quiénes, y que desde las políticas gubernamentales se apoye este tipo de producción en toda la cadena, desde lo que es la producción
de semillas para la soberanía alimentaria, que hoy día está cuestionada porque desde el gobierno nacional se impulsa una ley de semillas que busca privatizar las semillas y ponerlas en manos de Monsanto y de las corporaciones, hasta lo que es la producción en el terreno, que significa hoy la aplicación de millones de litros de agrotóxicos que están envenenando a nuestros pueblos, a nuestros ríos, a nuestros ecosistemas, y bueno, y hasta la comercialización, que no debe estar enfocada en producir soja para llevar a China, sino en primer lugar en producir alimentos para alimentar a los argentinos, ¿no? ¿En qué va a basar la ponencia de usted en el día de hoy? ¿Sobre qué ejes va a trabajar? Bueno, el eje central es esto, es un poco el cierre de las exposiciones y el pedido fue justamente contar qué es la soberanía alimentaria, cómo nace, cómo se desarrolla en los apenas 20 años de historia que tiene la soberanía alimentaria. Nace en 1996 cuando la FAO, la Organización Internacional de la Agricultura y la Alimentación, llama a una cumbre de la alimentación en Roma e invita a las organizaciones campesinas para discutir de seguridad alimentaria, y las organizaciones campesinas llegaron allí diciendo: no solo queremos seguridad alimentaria, o sea, disponer de alimentos seguros y saludables, sino que queremos soberanía alimentaria, que es poder decidir nosotros qué es lo que queremos producir. Y bueno, en estos 20 años ha habido un largo camino en el cual, por ejemplo, la soberanía alimentaria es parte de la Constitución de Ecuador, y bueno, en Argentina tenemos un larguísimo camino todavía que recorrer, y la idea es aportar en esa dirección. Esta oportunidad de trabajar con quienes educan día a día a nuestros niños es clave, porque en las mismas escuelas rurales se sufre el impacto de las fumigaciones, entonces ya ahí hay un impacto directo, pero también porque la construcción de este modelo agroindustrial se hizo desde los medios de comunicación, se hizo desde las instituciones académicas que han estado colonizadas por los intereses de estas corporaciones, y poder revertir esto y poder en las escuelas compartir que se puede producir alimentos saludables sin agroquímicos, que se puede producir no solo alimentos de calidad, sino con mejor productividad en los campos, es todo un desafío que hoy a nivel técnico se ha logrado, pero que necesitamos multiplicar este conocimiento para que, como digo, nuestros hijos, nuestros niños puedan crecer sabiendo que hay otras posibilidades, ¿no? Son innumerables las experiencias que hay, y hasta las ferias campesinas que en distintos lugares del país producen alimentos a nivel local. Lo que hay que hacer es visibilizarlas en este magnífico trabajo que hacen ustedes y que lamentablemente no lo hacen los grandes medios de comunicación, ¿no? No mentíamos cuando lo presentábamos a Carlos Vicente y decíamos que es una persona con una vasta trayectoria y un enorme conocimiento sobre el tema. Por eso fue un lujo que nos dimos poder entrevistarlo a él. Ya promediando el programa, segunda luz del semáforo, la luz amarilla, la que da cierto riesgo pero que todavía es solucionable, que lo podemos remediar. Y en este caso la luz amarilla habla de unas hipótesis planteadas por unos científicos que dicen, y esto preocuparía mucho al centro del país, sobre todo a Córdoba, ¿no? Porque estos científicos están diciendo que los embalses podrían ser uno de los engranajes de esta máquina de contaminar el planeta. Exactamente, en este caso lo mencionamos como una luz amarilla porque todavía estamos a tiempo de remendar esta situación, ya que un estudio internacional nos dice que los embalses artificiales para generar electricidad y algunos otros también, podrían generar gran contaminación, la están generando incluso, y son uno de los responsables del calentamiento global. Bueno, vamos a desarrollar esta información, es la información que nos introduce en la segunda luz del semáforo, la luz amarilla. Científicos internacionales revelaron inesperadamente que los embalses artificiales son fuente de contaminación ambiental. Un estudio científico reveló el origen de otra potente fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. La atmósfera podría recibir más gases de efecto invernadero de lo que pensábamos y procederían de lugares que no se han tenido en cuenta. En este caso, los embalses artificiales
tanto los creados para generar electricidad como los construidos con otros fines. Los investigadores han realizado su estudio sobre 267 represas y han concluido que estos depósitos de agua podrían estar emitiendo anualmente el equivalente de hasta 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Las emisiones encontradas completarían un aporte del 1,3% del total mundial y, según el estudio, surgen en gran parte en forma de metano, un gas de efecto invernadero con una vida relativamente corta en la atmósfera, pero con un muy fuerte efecto de calentamiento a corto plazo. Datos importantes los que acaba de plantear Fernando y lo incluimos en la luz amarilla por lo que decía Fernando. Digo, todavía estamos a tiempo de remediarlo. Estamos a tiempo de remediarlo si se hace algo, y si se hace algo lo antes posible, porque a todos estos datos recién planteados habría que agregarle que estos embalses reciben de los ríos diferente tipo de material que emanaría aún más gases, ¿no? Exactamente, puede ser, entre otras cosas, la materia orgánica que reciben o nutrientes como el fósforo y el nitrógeno que están recibiendo, que según determina este mismo estudio, producen también gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Una luz amarilla para estar atentos, para ver qué sucede y para remediar el problema antes que se genere, antes que se ocasione. Casi estamos cerrando el segundo bloque, nos estamos despidiendo de este segundo bloque con algunas placas, con algunas informaciones, las más importantes, según nuestro criterio, en materia ambiental ocurrida en estos últimos 7 días. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web.